Que tu palabra, Señor, pueda llegar a las almas sedientas. Porque tenemos sed de ti, Señor. Sed de tu palabra. Necesitamos, Señor, que nos puedas hablar por medio de ella. Amén. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios, por medio de las Escrituras, nos sea hablando, nos sea enseñando, nos sea redarguyendo de pecado, nos sea enseñando en justicia. Oh Señor, por amor de tu santo nombre, necesitamos de tu palabra. Necesitamos, Señor, alimentarnos no solo de pan, sino de palabra que sale de tu boca, Señor. Amén. Anhelamos, Señor, que tu palabra pueda ser anunciada. Permítame predicarla, Señor, bajo la autoridad de las Escrituras y bajo la unción del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la gloria y toda la honra sean a nuestro Señor Jesús. Amén. Favor de tomar asiento, mis hermanos y hermanas en el Señor. Estamos estudiando esta primera epístola de Juan y hemos podido encontrar una riqueza muy hermosa en ella. En esta epístola, cierto, Juan hace el esfuerzo ya históricamente en la última parte de su vida para mostrarle a los cristianos, de los cuales ya hace más que aproximadamente como 60 años ya había, cierto, muerto el Señor Jesucristo, aproximadamente eso. El Evangelio ya se había predicado por a lo largo de todo ese tiempo y ya en los últimos días de Juan estaba siendo predicada esta palabra. Ya en los últimos días de Juan también pudo ver cómo el anticristo se estaba levantando, y cuando me refiero en el sentido de anticristo, ¿cierto?, en lo que habla Juan, todo aquel que se quiere colocar en el lugar de Cristo, todos aquellos que están en oposición a Cristo, porque no solo ahora hemos sufrido esa oposición, no solamente ahora hemos sufrido la distorsión de las Escrituras, sino que eso es algo que viene, ¿cierto?, desde hace mucho tiempo. Desde principalmente, ¿cierto?, desde el huerto del Edén, cuando la serpiente puso en duda la palabra de Dios. Pero Juan, a través de esta primera epístola, quiere exhortar que el mensaje de Dios no ha cambiado, que el mensaje que él oyó de Cristo, por más que haya pasado el tiempo, es lo mismo que él oyó, es lo mismo que él vio y es lo mismo que él palpó con sus propias manos. El mensaje de Cristo no cambia, no se actualiza a través de los tiempos. Aquella palabra de Dios es una palabra que tiene tanta importancia como lo tuvo hace 2000 años atrás. Amén. Esta palabra de Dios tiene tal relevancia como la tuvo en el tiempo en el cual ella fue escrita. Y Juan quiere darnos a conocer eso. Colocando, recuerde que el fundamento de la iglesia es un fundamento apostólico y profético. San Juan, como un apóstol, le da a conocer a la iglesia del último tiempo cuál es el fundamento, cuál es la base donde la iglesia debe edificar. Nosotros no seguimos construyendo el fundamento ya está, el cual es un fundamento bíblico. Amén. Porque la Biblia fue escrita por profetas y por apóstoles. Luego de eso, Juan, desde el verso 5 al verso 10 de este capítulo 1, quiere mostrarnos la diferencia entre los que sirven a Dios y entre aquellos que no lo hacen. Quiere mostrarnos la comunión verdadera con Dios y la comunión falsa que algunos dicen tener. Parte diciendo que Dios es luz y no hay tinieblas en él. A través de, como lo hemos dicho, a través de esta parte del lenguaje con lo que se conoce como paralelismo antitético, empieza Juan, ¿cierto?, con dos palabras opuestas a explicarnos cómo son de opuestos los verdaderos hijos de Dios y los falsos. Partiendo y diciendo, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Amén. Una vez que Él nos deja claro todas estas cosas, también nos va mostrando que un verdadero cristiano puede pecar. Sí. Por eso hace la diferencia, ¿cierto?, dentro de estos versos, y lo hemos estudiado,
y marca la diferencia entre un pecador y un practicante del pecado. También hace la diferencia que cada cristiano debe reconocerse cada día como un pecador. Si bien no es un practicante del pecado, sí somos pecadores. Porque si decimos que no hemos pecado, dice la palabra del Señor, le hacemos al Señor mentiroso y la verdad no estaría en nosotros. Luego de eso, Juan ya en el capítulo 2 empieza a hablarle a los hijos de Dios. Un mensaje directo a los hijos verdaderos de Dios, a los escogidos del Señor, y les dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Si bien nos muestra Juan que nosotros como cristianos pecamos también, eso no quiere decir que debemos vivir como practicantes del pecado. Porque estas cosas que Juan nos está escribiendo es para que no pequemos. Amén. Es para que no persistamos en nuestros pecados, sino para que salgamos de ellos. Sino para que nosotros encontremos en Cristo Jesús un abogado para con el Padre. Cuando hablamos del perdón de Jesús, cuando hablamos del perdón otorgado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no estamos hablando de que debemos ahora pecar deliberadamente. No está hablando de que los cristianos deben perseverar en sus pecados, sino, como dice el libro de Romanos, si hemos sido libertados del pecado, ¿cómo aún vamos a vivir en él? Entonces, por eso Juan deja en claro, estas cosas se las he escrito para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Abogado, recuerde que viene de la palabra griega parakletos, que significa defensor, que significa ayudador. Jesucristo es nuestro defensor para con el Padre. Amén. Es nuestro ayudador para con el Padre. ¿Por qué hace esta referencia? Es lo que vamos a ver en este verso 2. Solamente he tomado el verso 2 el día de hoy porque también, como la vez pasada, solamente en este versículo hay una gran cantidad de doctrina, solamente en este versículo hay una gran cantidad de palabra de Dios que no puede ser pasada de manera rápida, que no debe ser ignorada. En primer lugar dice el verso 2, según el contexto, y Él, ¿quién es Él en este enunciado? Él es Jesucristo, ¿cierto? Amén. Jesucristo es la propiciación. Muchas veces nos acostumbramos como predicadores a hablar de la palabra, pero sin decir lo que estas palabras significan. Podemos hablar de propiciación, pero no explicamos muchas veces lo que propiciación significa. Podemos como hermanos leer la palabra y pasar rápido esas palabras y ignorar el significado de ellas. Si ignoramos el significado de las mismas palabras escritas en la Biblia, ignoraremos una riqueza espiritual muy grande en la palabra de Dios. Y Él es la propiciación. ¿Qué significa el concepto propiciación? Propiciación es una palabra compuesta por el prefijo pro, y, ¿cierto?, el significado, piación. Cuando hablamos de propiciación, estamos hablando de que Dios es movido a la piedad y a la misericordia. Cuando hablamos de que Jesucristo es la propiciación, estamos hablando de la acción que mueve a un Dios airado al estado de mostrar misericordia por el ofensor. Si ignoramos la realidad de nuestro pecado, ignoraremos que el pecado es una ofensa gravísima delante de los ojos de Dios. Y no solamente estoy hablando del pecado deliberado, sino que estoy hablando también del pecado por yerro, que la vez pasada lo explicamos, el pecado por ignorancia, el pecado, cierto, que puede venir por algún tipo de debilidad. También debemos entender que ese pecado es tan grave como el otro. El pecado
produce, ¿cierto? En el Padre, en Dios mismo, produce una ira tan grande en contra del pecador. Muchos han afirmado un pensamiento que ni siquiera es un texto bíblico que dice Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Esa es una herejía. Decir eso es una herejía. Amén. Porque Dios no ama al pecador. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios ama al pecador. Dios no ama a aquello que le ofende. Dios no ama a aquello que ni siquiera puede verlo ni contemplarlo. Si decimos que Dios ama al pecador, estaríamos diciendo en otras palabras que Dios en alguna manera soporta el pecado, y eso es imposible. Amén. Dios no soporta el pecado porque Él es santo. Dios es, como dice Isaías capítulo 6, santo, santo, santo. Si hemos conocido a Dios por medio de las Escrituras, hemos llegado a entender la realidad de nuestro pecado. En este caso, propiciación. Jesucristo, nuestro Señor, es la acción, lo que hace calmar la ira de Dios. Cuando hablamos de propiciación, también la podemos, como sinónimo, decir la palabra aplacar la ira. Aplacar la ira. Muchas, si lo podemos decir, muchas religiones de la humanidad han querido calmar la ira de algún dios, tirando ciertos niños al fuego, como lo hacían ciertos los mayas también, haciendo juegos que el ganador al final lo sacrificaban, sacando el corazón de su pecho para que la tormenta o el dios de la cosecha, como ellos lo decían, su ira fuera calmada y les diera algún tipo de prosperidad. Diferentes clases de religiones muestran este tipo de cosas. Pero hablando en el sentido bíblico, la ira de Dios no se aplaca aunque matara a todos los hombres. Aunque hombres, mujeres, niños, ancianos fueran destruidos por Dios, la ira no es aplacada. ¿Qué es lo que merece el pecador? Nosotros como pecadores, ¿qué es lo que merecemos? El infierno. El pecador no merece el cielo. El pecador, como nosotros, merecemos el infierno. Pero la única manera en la cual usted y yo podemos ser salvos, la única manera en la cual usted y yo podemos permanecer delante de un Dios airado es solo a través de Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo que Él es el camino. Si usted no se acerca a Jesucristo por medio de Él mismo, no puede entrar al cielo, no puede permanecer delante de un Dios airado. Como decía un pastor de la antigüedad, hay muchas personas que colocan en sus autos, Dios te ama, Dios te ama. Y llevan, cierto, su vehículo para todas las partes y le dejan este mensaje a la gente: Dios te ama. ¿Verdaderamente ese es el mensaje de Dios? Si creemos que Dios ama a todo el mundo, no hemos entendido el mensaje. Y usted podrá nombrar San Juan 3:16, pero no ha entendido su significado si piensa de esa manera. No ha entendido ni siquiera su contexto. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo mira Dios al pecador? Para entender el concepto de la propiciación, debemos entender por qué Dios está airado con nosotros. Debemos entender por qué, a través de Jesucristo, esa ira es aplacada. Debemos ir más atrás y entender la realidad de nuestro pecado. No crea que un pecadillo o algo que uno diga como un pecado pequeño es algo que Dios ignora. Dios, y me gusta mucho un salmo, no lo consideré ahora en el momento, pero que dice la palabra de Dios: Dios
Si mirares nuestros pecados, ¿quién podría permanecer en pie? Si Dios nos mirara por un momento a nuestros pecados, ¿quién podría permanecer delante de Él? ¿Cuál es la relación que tiene Dios con el pecado? Sabemos, ¿cierto?, escrituralmente que ninguna. Y vamos al libro de Habacuc, que para comenzar a ver por qué la ira de Dios merece ser aplacada y por qué Dios no puede amar al pecador. Dice así la palabra del Señor en Habacuc capítulo 1 versículo 12. Y empieza esta protesta de Habacuc y dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tu roca lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Quedémonos con el primer concepto. Dice: muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios es santo y es tan santo que Él ni siquiera puede mirar el pecado. Él ni siquiera puede, cierto, mirarlo porque no lo soporta, hermano. El pecado es algo totalmente contrario a Dios. Y cuando estoy hablando de mirar, no estoy hablando solamente de contemplar algo. Estoy hablando en el sentido que no está en ningún aspecto de acuerdo con eso. Y es algo que Él no soporta. Es algo que Él le apesta lo que es el pecado. Es algo que Él ni siquiera lo soporta ni puede convivir con eso, porque Él es santo, su naturaleza es totalmente opuesta a eso. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? A la naturaleza es opuesta a eso. Es como si nosotros, queriendo ser un chancho, nos revolcáramos en el barro y viviéramos comiendo puros desperdicios. Nuestra naturaleza no es para que estemos comiendo desperdicios. A eso me refiero. Así Dios, en su naturaleza, le apestan esas cosas. Se ha dado cuenta que las cosas que a nosotros nos apestan, por decir, todo lo que es suciedad, inmundicia, me refiero a descomposición y olores muy desagradables, son algo que nos causa un rechazo. Si pudiéramos entender la naturaleza de Dios, comprenderíamos que algo parecido a ese rechazo que nosotros tenemos con esas cosas putrefactas es lo que Dios tiene acerca del pecado. Pero Él solo Él lo aborrece, Él le repugna eso, sino que también le da rabia, si lo podemos decir. Dios se aira con eso. ¿Por qué? Y no lo estoy diciendo de mis propias palabras, sino como dice el Salmo capítulo 7, verso 11. Salmo capítulo 7, verso 11. Dice así la palabra del Señor: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está enojado con el que no practica la palabra todos los días. Todos los días el Señor está enojado con estas personas. Imagínense cuando nosotros vivíamos sin esperanza, sin Cristo en este mundo. Pensar, y lo digo en mi vida, 19 años estuve sin Cristo. 19 años faltando y fallándole al Señor. En 19 años, imagínense la cantidad de días que existen. Y toda esa cantidad de días el Señor estaba enojado conmigo. Otros han conocido a Cristo, otros, cierto, han sido llamados por Cristo a lo largo, cierto, del tiempo, pero imagínense cuántos pecados hay en el transcurso de tiempo. Imagínense que hay personas que viven 90 años y 90 años pecando contra el Señor. 90 años en los cuales el Señor, cada uno de los días de esa persona que no se ha arrepentido, está enojada con esa persona. Nuestro mensaje no debe ser Dios te ama. Nuestro mensaje debe ser Dios está enojado contigo, como lo estuvo conmigo. Y la única manera de reconciliarnos con Dios
es por medio de Jesucristo. Dios no ama al pecador, no ama al pecado, no ama al practicante del pecado. Dios está airado con el pecador. Dios está airado con el practicante del pecado. Dios está enojado en contra de una humanidad que le ofende a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada día. Primera de Reyes 8:46. Primera de Reyes capítulo 8, verso 46. Dice así la palabra del Señor. Primera de Reyes capítulo 8, verso 46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. ¿Se fija cómo Juan utiliza esas palabras mismas en la primera Juan? Y estuvieses airados contra ellos, y les entregases delante de sus enemigos para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. ¿Cierto? Ahí sigue un contexto que es con respecto a Israel. Israel es el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, peca en contra. Cuando ellos pecan, ¿cierto? Porque no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Ellos causan la ira de Dios. Y esa ira, ¿qué es lo que produce? Enojo de parte de Dios. Si leyera a usted el libro de las Lamentaciones, cómo los hijos de las israelitas tuvieron que ser estrellados en las murallas cuando la ira de Dios se desató en contra de un pueblo que se había olvidado de su Dios. Cómo le envió un castigo tan grande al pueblo de Israel, que las mujeres y los hombres tenían tanta hambre que tuvieron que comerse a sus propios hijos. Tuvieron que ser, ¿cierto? Los jóvenes, ¿cierto? Tuvieron que morir a espada, sufrir un castigo tan grande, porque el pecado enfurece a Dios. Si usted se va, ¿cierto? A leer Génesis, capítulo 6, la maldad de los hombres llega a un minuto que el Señor ya no lo soporta. Dios está tan airado que lo que hace es traer un juicio sobre la tierra, la cual mata hombres, mujeres, niños y ancianos que se habían rebelado en contra de Dios. Y usted puede decir, pero los del diluvio se han rebelado más que nosotros. Todos hemos pecado delante de Dios. Solo a través del favor de Dios, solo a través de la gracia de Dios, solo a través del Señor Jesucristo podemos ser reconciliados con un Dios airado. Aquella ira se puede aplacar solamente a través de Jesucristo. El libro de Ezequiel 18, verso 4. Ezequiel 18, verso 4. Dice así la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Se fija? ¿Y quién de nosotros no ha pecado? Si alguno dice que no ha pecado, está diciendo, en otras palabras, que el Señor es un mentiroso que escribió esto. Pero el Señor no es mentiroso, nosotros sí. Amén. Por lo cual, el alma que peque, esa va a morir. ¿Por qué existe la muerte? Muchas veces nosotros nos explicamos, ¿y por qué se mueren nuestros seres queridos? ¿Por qué se tienen que ir? Es un juicio de Dios en contra de nuestra maldad, en contra de nuestra desobediencia, en contra de nuestra blasfemia y ofensa en contra de un Dios vivo. Hermano, no hemos entendido la gravedad de nuestro pecado. No la hemos entendido, y por no entender la gravedad de nuestro pecado, nuestra predicación del Evangelio está siendo una cosa tan alejada de la palabra de Dios. Sofonías capítulo 1, versículo 2. Mire la ira de Dios. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Eso usted lo puede ver en la epístola del apóstol Pedro. Se dará cuenta que todas las cosas tienen que ser deshechas por Dios. Todas las cosas, todos los elementos ardiendo tienen que fundirse a una por la ira misma de Dios. Todo tiene que, como dice la tierra, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pasar. Esa palabra en griego significa quitarse de la mirada. Va a ser despedazada por completo la tierra y el universo para dar paso a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Pero mire cómo dice el Señor en el verso 3.
destruiré los hombres, las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, cortaré a los impíos y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Ama a Dios al mundo, ama a Dios a las personas. Hermano, Dios está enojado en contra de las personas. Dios está enojado con esta humanidad que le ofende. Esta humanidad, y no estoy hablando solamente de los homosexuales, no estoy hablando solamente de los drogadictos, no estoy hablando solamente de aquellos que quieren burlarse de las cosas del Señor. Estoy hablando también de aquellas personas que creen que pueden vivir sin Dios. Estoy hablando de las personas que creen que la Biblia no es algo importante. Estoy hablando de las personas que creen que la Biblia fue escrita por hombres. Estoy hablando de las personas que creen que ir a una iglesia es algo no significativo para sus vidas. Están reconociendo con sus actos y hechos que la ira de Dios está sobre ellos. Entendamos esto como un predicador de la antigüedad lo mostraba. Quizás no vemos la ira de Dios en su totalidad hoy en día, pero nuestra fragilidad para caer a la ira de Dios es tan delgada como lo haría, ¿cierto?, una araña colgando de una pequeña tela. En cualquier momento, si eso se corta, cae al mismo abismo. Si esta mañana no despertamos en el infierno, es solo por la gracia de Dios. Es solo porque el Señor ha tenido nuevamente misericordia de nosotros. Porque merecemos el castigo de Dios. Merecemos la ira de Dios. Porque eso es lo que merece el pecador. La ira misma de Dios. Zacarías capítulo 1, verso 15. Dice el Señor: y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas. Porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron mi mal. El Señor está enojado con las naciones, no está enojado con Israel solamente, está enojado con todo el mundo, está enojado con todas las personas. Y no está enojado porque a Él le guste hacerlo, sino porque le hemos desobedecido y vivimos reposadamente pensando que nada va a pasar. Pero viene una enfermedad como el coronavirus y hace que nuestra vida cambie por completo. En un instante nuestra vida como la conocíamos cambie por completo. El Señor nos permite que estas cosas sucedan para mostrarnos nuestra debilidad, para mostrarnos que no debemos estar con nuestro puño al cielo pensando que podemos ganarle a Dios. No podemos, hermanos, no podemos ganarle a Dios. Como dice el libro de Abdías, aunque nos remontáremos como el águila, aún cierto, llegando a las mismas estrellas, de allá el Señor nos va a derribar por nuestra soberbia, por nuestra obstinación, por creer que podemos vivir sin Dios. Y usted puede decir, pero entonces tenemos un Dios que está muy enojado, tenemos un Dios que está muy airado. ¿Cómo podemos ser reconciliados con Dios? ¿Cómo podemos permanecer ante un Dios que está airado, está enojado, que quiere castigar a una humanidad sin Cristo? Solo a través de nuestro Señor Jesucristo encontramos paz para con el Padre. Solo a través de Jesucristo. Amén. Por eso, 1 de Juan capítulo 2, versículo 2 dice: y Él, es decir, y Jesucristo, es el que aplaca la ira del Padre, es la que aplaca la ira de Dios. Gracias, solo a través de Jesucristo podemos hallar paz. El libro de Romanos capítulo 5, versículo 1, hablándonos de esta reconciliación, porque un Dios enojado solamente puede ser reconciliado. Esta relación entre el hombre y Dios solamente si Dios mismo toma la iniciativa. El hombre se aleja de Dios. Cuando Adán y Eva pecan y ofenden a Dios,
se esconden de Dios. Pero la iniciativa divina es ir y buscar a ese hombre. Adán, ¿dónde estás? Así el Señor, ¿cierto?, nos ha buscado en este mundo. Porque muchos dicen, yo busqué a Jesús, pero el que estaba perdido era yo. Amén. No era Él. Nosotros estábamos perdidos. Cristo nos buscó y nos reconcilió. Romanos capítulo 5, un texto muy hermoso, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se fija que si no entendemos la ira de Dios, no entendemos que el Señor está airado contra el impío todos los días, no vamos a entender la palabra paz. Cuando el Señor dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. El Papa lo utilizó como un lema de su visita a Chile hace algunos años atrás, creyendo que esa paz representa una paz de guerra, ¿cierto? Una paz cuando que las naciones no se peleen entre ellas, una paz en la familia, una paz, ¿cierto?, con la gente de nuestro alrededor. Pero cuando la Biblia, en la mayor parte de los versículos, está hablando de esta paz, no está hablando de eso. Porque también la Escritura dice, ¿piensan ustedes que yo he venido a traer la paz? Yo he venido a traer espada. El padre contra la nuera, la suegra, ¿cierto?, contra... y así el Señor empieza a dar ese ejemplo, que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. La paz que Cristo ha traído es una paz, una reconciliación para con Dios. Amén. Esa es la paz que Cristo ha traído. Por eso, justificado, recuerde, esta es una palabra de la jurisprudencia que significa declarado justo. No éramos justos, pero fuimos declarados justos y somos declarados justos por medio de la fe solamente. Si usted y yo somos llamados justos delante de Dios, somos llamados justos por medio de la fe. ¿Y la fe en qué? Porque hay gente que tiene fe en la Virgen, tiene fe en un mono de yeso, tiene fe en el sol, en la luna, o como dicen algunos, en la energía. Pero no es ese tipo de fe. La fe que trae esa reconciliación con Dios es la fe en el Logos. Cuando hablo de Logos, estoy hablando de la palabra griega, el verbo. Y el verbo, como dice el verso 14, de San Juan capítulo 1, fue hecho carne. ¿Dónde somos declarados justos? Por medio de la fe solamente. Pero por medio de la fe, ¿en qué? En Jesucristo. Por eso dice, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos y depositamos nuestra fe en Jesucristo, no es en una imagen o en un nombre, es en la palabra de Él, la cual está contenida en los 66 libros de la Biblia. ¿Por qué también tenemos entrada por la fe a esta gracia? La fe es el conducto por donde la gracia, ¿cierto?, es recibida en nuestras vidas, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo no murió por las mejores personas. Cristo no murió por aquellas personas que tenían alguna simpatía, tenían algo que Dios puede rescatar. No. Dios murió por débiles impíos. Amén. Los cuales somos nosotros. Amén. Débiles impíos. Y aquí explicando a qué se refiere con impiedad. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, y aquí está la propiciación, Cristo murió por nosotros. Si usted no entiende la realidad de nuestro pecado, jamás entenderá el sacrificio de Jesucristo. Solo dirá, murió por el pecado, pero no entenderá la gravedad de lo que eso significa. No entenderá el acto tan grande de amor que Cristo ha hecho por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados, declarados justos en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hay una sola manera de ser salvo de la ira de Dios, solo a través de la sangre de Jesucristo, solo a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque la ira no es algo que desaparezca, no es que algo que diga Dios, ya, voy a dejar de estar enojado. La ira tiene que ser mostrada sí o sí. Porque esta ira de Dios es una ira justa, no es como la ira del hombre en la cual no opera la justicia de Dios. Cuando el hombre está enojado, no en realidad el hombre y la mujer están enojados, esa no es la ira de Dios. No puede decir es que a los hermanos le da la ira del celo de Jehová, no. La ira de Dios es una ira con justicia y es una ira santa. Esta ira con justicia, al tener esa palabra, ¿cierto?, llamada justicia, la justicia sí o sí tiene que hacerse porque Dios es justo. Por lo cual, toda esta ira la tiene que recibir alguien. Y ese alguien es Jesucristo. Ese alguien es Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador. Mire lo que dice Romanos 5, versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si hemos sido reconciliados para con el Padre, es solo por medio de Jesucristo. ¿Qué significa reconciliación? Dejar atrás una ira santa de Dios contra un hombre pecador. Hacer las paces. Dios hace las paces para con el hombre, pero alguien tuvo que pagar eso. Y ese alguien es nuestro amado Señor Jesucristo, el cual se entregó por nosotros y por nuestras faltas, por nuestros pecados, derramó su preciosa sangre. Si esto le costó sangre a mi Señor, a mi Salvador Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice así la palabra de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros como cristianos predicamos el ministerio de la reconciliación, pero nunca podremos predicar el ministerio de la reconciliación si no predicamos la realidad de nuestro pecado. ¿Por qué el evangelismo de hoy está fallando? Porque solamente se está predicando la reconciliación sin hacerle entender a las personas que hemos ofendido a Dios en toda nuestra manera de vivir, que hemos vivido una vida en la cual Dios está airado en contra de nosotros. Solamente reducimos el mensaje Dios te ama y quiere reconciliarse contigo, sin explicar que nosotros hemos ofendido a Dios, al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios solo puede amar lo que es justo. Amén. Y si Dios nos ama, es porque somos justos en Cristo. Somos justos en Cristo. No somos justos por sí mismos, sino que somos justos en
Cristo y solo en Cristo. Entendiendo que esta reconciliación tuvo un costo, el costo más alto del universo es el costo que se tuvo que pagar por el pecado. Romanos capítulo 8, verso 32. Romanos capítulo 8, verso 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El Padre no escatimó ni a su propio Hijo. Y a veces lo decimos y no le tomamos el peso a lo que eso significa. El Padre, Dios el Padre, no se reservó ni a su propio Hijo. El Padre entregó lo que más ama para reconciliar consigo mismo a sus escogidos. Dios, Padre, no entregó a un ángel para hacer las paces. No entregó, ¿cierto?, a un hombre de la tierra cualquiera, a un profeta, a una persona, ni siquiera a un serafín. Fue lo más valioso. Dios no se reservó ni siquiera lo más valioso. El Padre no se reservó ni siquiera lo que más ama para conseguir esa paz para con Dios. Aquellos que son padres pueden entender esto. Entregaría a su propio Hijo, el que más ama, lo entregaría para pagar por un maleante, por alguien que le ha ofendido. Aplacaría la ira de Dios entregando el fruto de su vientre, lo más amado por usted, lo entregaría por alguien que no se lo merece. Eso es lo que hizo Jesucristo, eso es lo que hizo el Padre, entregando a su único Hijo. Entregando a su único Hijo. Él no se reservó ni a su único Hijo. Y para entender esta relación tan estrecha que hay entre el Padre y el Hijo, debemos ir a las mismas Escrituras para que entendamos la gravedad de lo que esto significa. Mateo capítulo 3, verso 17. Mateo capítulo 3, verso 17. Mire cómo el Padre habla acerca del Hijo, el cual es Jesucristo. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo, al cual amo. Dice Dios mismo, imagínese eso, ¿puede entenderlo por un minuto? ¿Puede entenderlo por un minuto? Dios no entregó a cualquiera, el Padre, no entregó a cualquiera. Entregó a su único Hijo. Entregó a su Hijo amado. A su Hijo, el cual tiene Él complacencia, en el cual Él se deleita. Entregó lo más amado, el Padre entregó lo más amado para rescatarnos de nuestra mala manera de vivir. San Juan 15:9, para entender la profundidad de lo que significa que el Padre haya entregado a su propio Hijo y el Hijo de Dios, llamado Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, haya podido hacer este acto de amor tan grande. San Juan 15, verso 9, dice la palabra del Señor así: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. El Hijo de Dios, el cual es Jesucristo nuestro Señor, está consciente del amor que el Padre tiene hacia Él. Está consciente, y por eso hablamos de que Jesucristo, nuestro Señor, estaba subordinado al Padre, pero en esta subordinación, para venir a este mundo y morir por nuestros pecados, el Señor Jesucristo, dentro de esta subordinación, Él mismo consciente en morir
por, por aquellos escogidos de Dios. Él mismo está consciente de esto y encuentra que el Padre le ama tanto. San Juan 17:23. San Juan 17:23. Y este amor no es cualquier amor. Dice San Juan 17, verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado, aquí dice, desde antes de la fundación del mundo. El Padre ama al Hijo con un amor que se extiende desde la misma eternidad. Usted entiende que el Señor Jesucristo como Hijo de Dios, como Dios mismo, es eterno. El Padre como Dios es Dios eterno. Es un amor el cual nunca ha tenido un comienzo ni nunca tendrá un final. Es un amor perfecto en sí mismo. Pero Dios, aún teniendo ese amor perfecto, el Padre, teniendo ese amor perfecto, ni siquiera se reservó a lo que más ama para salvarnos a nosotros, viles pecadores, que no merecemos el amor de Dios. La única manera en que tú y yo podamos permanecer delante de Dios Padre y no ser despedazados por su ira es a través del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Solo a través de Cristo la ira de Dios es aplacada. Solo a través de Cristo Jesús la ira de Dios pasa a ser cierto sobre Jesucristo mismo, llevándole a un dolor que nunca un ser humano va a vivir en esta tierra. Muchos piensan que el sacrificio de Cristo solamente fue que le pegaran, solamente fue que lo crucificaran, solamente fue que lo escupieran. Si usted lee la historia, muchos cristianos murieron de la misma manera. La expiación de Cristo no significa unos clavos, no significan solamente unos latigazos, no significa, ¿cierto?, una corona de espinas solamente. Eso también lo vivieron los apóstoles, eso también lo están viviendo algunos cristianos. Ese dolor, ¿cierto?, a su cuerpo. Pero no crea eso, mire, considere eso por un momento. El sacrificio de Cristo no es solo que lo golpeen, lo escupan, le hieran su espalda y le entierren los clavos, no. Cristo sufrió algo que ningún cristiano nunca sufrirá, que ningún cristiano, verdadero hijo de Dios, nunca va a sufrir. ¿Y sabe lo que es? Cuando Pedro fue crucificado según la historia, él fue acompañado por el Padre, fue acompañado por Dios mismo hasta el final de su muerte. El apóstol Juan, cuando murió, ¿cierto?, de la manera en la cual él falleció, hasta el final Cristo lo acompañó. Cuando los cristianos de la antigüedad eran entregados a los leones para que los devoraran junto con sus hijos, ellos, ¿cierto?, como algunos han especulado, decían, abrazando una madre a su hija, diciéndole, son 3 minutos que nos van a comer los leones, pero de ahí viene la gloria y el estar con el Señor para siempre. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? El Señor Jesucristo, el Hijo amado de Dios, amado de una manera eterna, fue abandonado por Dios en la cruz. Eso es algo que ningún cristiano va a sufrir. Ser abandonado totalmente por Dios Padre. Por eso, hermano y hermana en el Señor, vea la gravedad de lo que es ser abandonado por Dios. Ser abandonado totalmente. Usted puede decir, hay gente que hoy en día aquí vive en esta tierra sin Dios. Pero aún Dios, dentro de su providencia, les da vida, les da salud y les da una oportunidad para que ellos puedan vivir en esta tierra. Amén. Es verdad, Señor. Ningún ser humano en esta tierra ha sido abandonado por Dios.
su Hijo amado, para pagar por el pecado de los escogidos de Dios, debió entregar lo que más ama el Padre, a su Hijo. Y solo a través de Cristo. Si hoy en día nosotros como cristianos vamos al cielo, no será por lo que hemos hecho, será porque el Padre nos mira a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Solo a través de Cristo podemos permanecer ante Dios. Porque el libro de Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, versículo 6, Isaías 53, verso 6, dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién lo quebrantó? Los romanos. Decir que los romanos, cierto, ellos eran los que se ensañaron con el Señor. Piense esto por un momento. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Su Padre, el Padre que más lo ama, lo quebrantó, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La única manera en la que usted y yo podemos permanecer en pie, siendo reconciliados por Dios, es por medio de Jesucristo. Porque primera de Juan capítulo 2 versículo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él, Jesucristo, ha aplacado la ira de Dios y nos ha reconciliado para con el Padre. Hebreos capítulo 9 verso 13. Hebreos capítulo 9 versículo 13 dice la palabra del Señor: porque si la sangre de los toros y machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Hablando del Antiguo Testamento. Aún en el Antiguo Testamento, para que una persona fuera perdonada, debía ser un derramamiento de sangre inocente. Mataban, cierto, un macho cabrío, mataban un toro, mataban, cierto, un animal, lo degollaban, y su sangre era derramada como pago por la ira de Dios. Pero si esas cosas tenían una cierta reputación de purificar, ¿cuánto más la sangre de Cristo, en el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Solo a través de la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo tiene más valor que la de ningún otro. Aquel Hijo de Dios que murió y se entregó por nosotros y resucitó al tercer día, tiene el mayor valor que toda la humanidad junta. Por eso, solo basta con la sangre de Cristo. Porque ese es el valor más grande y el sentido por la cual el universo fue creado. Porque sin Él nada de lo que fue creado hubiese sido. Porque Él tiene el valor superlativo por encima de todas las cosas. Porque Él es nuestro Señor Jesucristo. Para Él vivimos. Amén. Por Él existimos. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar, es decir, para hacer santo algo que no es. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Padeció fuera. Es importante entender que en la antigüedad aquel macho cabrío
el cual, cierto, uno se sacrificaba, el otro debía ser echado fuera del campamento de Israel. El campamento de Israel representa la providencia divina, representa la salvación, pero el pecado debía ser echado fuera. Así nuestro Señor Jesucristo padeció en aquel monte Calvario, fuera del pueblo de Israel, fuera del campamento, fuera de la salvación, fuera de lo que es la providencia divina, para sufrir el total abandono de Dios. Porque Dios ni siquiera se reservó a lo que más ama por salvarnos de nuestros pecados. Volvamos a esta primera de Juan capítulo 2 verso 2. Se da cuenta cuánta riqueza hay en una sola palabra llamada propiciación. Se da cuenta cuánta riqueza y cuánta palabra, cuánto amor, cuánto acción hay en esta palabra. Y Él, es decir, Jesucristo, es la propiciación, es quien aplaca la ira de Dios por nuestros pecados. ¿Por qué Él está hablando de nuestros pecados? Obviamente está hablándole a la iglesia de Cristo, obviamente le está hablando a los escogidos de Dios en tiempo presente. Por eso les parte diciendo, hijitos míos. Pero aquí también quiere dejarle claro algo a los escogidos de Dios, a aquellos que les sirven, a aquellos que están en los caminos de Dios en el presente, y les dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Usted puede decir, ya no quedan más cristianos, somos los únicos cristianos, nadie está creyendo la palabra de Dios. Detente. Cristo no solo murió por ti. Cristo no solo murió por nosotros que estamos actualmente sirviéndole al Señor. El Señor también murió. El Señor también es la propiciación también por los de todo el mundo. Aquí debemos detenernos un instante. ¿A qué se refiere todo el mundo? Recuerde que cuando vamos a la palabra griega todo el mundo, o vamos a la palabra mundo, en el griego significa cosmos, lo cual significa mundo, orden. Esta palabra, en su significado griego, se habla en un sentido amplio o en un sentido estrecho. Por lo cual, muchas veces nosotros tendemos a creer que la palabra mundo está hablando de todo el planeta Tierra. Muchas veces, ¿cierto? Tenemos cosas como las que se llaman mapa mundi, donde está todo, ¿cierto? El mapa del mundo. Pero también entendemos, y no sé si usted lo ha buscado en algún diccionario, que la palabra mundo también tiene un sentido estrecho. No solamente abarca todo, sino que también abarca un todo dentro de una misma base. Por ejemplo, cuando se habla del mundo futbolístico, ¿está hablando que a todo el mundo le gusta el fútbol? No, solamente a los que participan de esa parte. Nosotros, ¿cierto? Tenemos una página como trabajadores de AgroSuper, Mi Mundo Super. No está diciendo que todo el mundo es de AgroSuper, solamente los que participan de eso. Entonces la palabra cosmos en griego, la cual es mundo, tiene un significado estrecho y tiene un significado amplio. Para entender si lo que aquí está hablando Juan es un significado estrecho o es un significado amplio, el contexto de las Escrituras, la misma palabra de Dios, nos debe llevar a entender. En primer lugar, si Jesucristo derrama su sangre por todo el mundo, es decir, en su sentido amplio, si Cristo muere por todos los habitantes de la humanidad, tanto desde Adán hasta el último ser humano que muera, hasta el último ser humano, ¿cierto?, que exista sobre la faz de la tierra, todo ser humano sería salvo. ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo por la Escritura. Si creyéramos que Cristo murió por todo el mundo, creeríamos en una falsa doctrina llamada el universalismo. El universalismo cree que Cristo murió por todos los habitantes de la tierra y se basan así. Si aquí dice que Cristo murió por todo el mundo, pero no se dedican a ver si la Escritura, ¿qué mundo? ¿En sentido estrecho o en sentido amplio? ¿Se fija? Cómo a veces uno puede descontextualizar un verso de la palabra y creer que es de una determinada forma. Solamente las Escrituras
nos deben dar a conocer esto. En primer lugar, la sangre de Cristo. Lo primero que para llegar a entender esto. ¿Cuál es la efectividad que tiene la sangre de Cristo? Si Cristo muere por alguien, ¿ese alguien tiene que ser salvo o ese alguien se puede perder? Veamos por medio de las Escrituras. Vamos a Isaías 53, donde nos habla acerca del sacrificio del Señor Jesucristo. Vamos a analizar si esta palabra mundo está hablando de todo el planeta Tierra y de todos los seres humanos que han existido, o está hablando solamente de un grupo determinado de personas. Isaías capítulo 53, versículo 11, ¿cierto? Habíamos leído todo lo que tuvo que vivir el Señor y dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cristo cuando muere, Él no se sienta a la diestra del Padre para esperar que la gente venga a Él. Él muere por un fruto. Él muere por un grupo de personas. Él muere por alguien que ha salvado. Por eso Él muere. Es lo mismo si usted va a trabajar para que le paguen a fin de mes. ¿Se fija? Es lo mismo el Señor. Si hizo todo este trabajo para salvar al hombre en la cruz del Calvario, eso quiere decir que eso consiguió el Señor, un fruto. Vamos a ir viendo con más textos por medio de la palabra del Señor. San Juan 3:16. ¿Quiere decir San Juan 3:16 que Cristo murió por todos los habitantes de la tierra? San Juan 3, verso 16. San Juan 3:16. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cierto? En primera, ahí hay mucha gente, viste, el Señor murió por todo el mundo, por todo el planeta Tierra. Recuerden, una palabra como mundo va a ser, de acuerdo a su contexto, identificada en su significado estrecho o en su significado amplio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Murió Cristo y su sangre, cierto, limpió a toda la humanidad? No. ¿Por qué? Porque este mundo al cual se refiere está hablando en un sentido estrecho, y ese mundo es el mundo de los que creen, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Cristo muere por un grupo determinado de personas, las cuales no se van a perder, porque ellos tienen, ¿y qué dice? Que van a tener vida eterna. Lo que muchos cristianos a veces no entienden es que Cristo, cuando salva a alguien, le da vida eterna. No una vida que usted un día la tiene y al otro día no. Usted, si ha sido salvado por Cristo, Él le ha dado vida eterna. Entonces, aquí el contexto del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo es el mundo de los que creen. Los que creen, ¿cierto? Eso es un acto de fe. ¿La fe es una capacidad humana o es una capacidad dada por Dios? Porque para que todo aquel que en Él cree, porque si esa parte cree, la dejáramos abierta como que cada persona, ¿cierto?, puede creer. Pero si vamos a Gálatas capítulo 5, comprenderemos que la fe es un don del Espíritu Santo. La fe, es un fruto del Espíritu. Más, Gálatas capítulo 5, verso 22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Se fija? La fe no es una capacidad humana, sino que es una capacidad dada por el Espíritu Santo. Como dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. La gracia y la fe son un regalo de Dios.
Si vamos a Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si Cristo muere por todos y derrama su sangre por todos los habitantes del mundo, todos los habitantes del mundo serían salvos de la ira de Dios. Pero escrituralmente, si somos responsables y estudiamos las escrituras, nos vamos a dar cuenta que no todo el mundo es salvo. Hay gente que se va al infierno y hay gente que se va a la presencia del Señor. Hay gente que va a aparecer por siempre en el lago de fuego y hay gente que va a permanecer por siempre con el Señor. Por eso no podemos creer que la palabra mundo se está refiriendo a todos los habitantes de la tierra. Un ejemplo. Hemos, cierto, entendido por medio de la Escritura que la única manera que una persona pueda ser salva es a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Piense que antes que, obviamente hablando en el contexto de aquí, de nuestro país, antes que llegaran los mismos españoles, ¿quiénes estaban acá? ¿Cierto? Los mapuches y así las diferentes etnias que existían a lo largo del país. Pero ellos nunca conocieron a Jesucristo. Entonces usted se atrevería a decir que ellos fueron salvos y que Cristo también murió por ellos. Si Cristo hubiera muerto por ellos, ellos hubieran sido salvos. Pero ellos no pueden ser salvos y no fueron salvos porque no creyeron en Jesucristo. Y usted dice, pero es que nunca se les dio la oportunidad de creer en Jesucristo. Pero sí, tienen la conciencia de lo bueno y lo malo. Obviamente su corazón es de continuo al mal y terminan haciendo lo mal, por lo cual serán juzgados por sus pecados y por sus faltas. ¿Qué es lo que se aplica ahí? La justicia. Como lo hemos explicado, ¿cierto?, en muchos textos anteriores, ¿cierto?, en anteriores días, con respecto a esta doctrina, entendemos que la misericordia de Dios no es obligatoria, porque Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Pero la justicia debe aplicarla sí o sí. Y como dijo el apóstol Pablo, ¿hay alguna injusticia en Dios? En ninguna manera. No hay injusticia de Dios. No hay injusticia de Dios porque Él, para salvar a aquellos que merecen el infierno, Él paga por ellos. Y paga por ellos entregando a su único Hijo. Si vamos a Apocalipsis capítulo 11, para rectificar, si Cristo muere por todo el mundo tendría que ser salvo. Pero las Escrituras dicen lo contrario a eso. Porque si una persona dice, no, pero Cristo murió por todo el mundo, pero las personas rechazan su sangre, entonces usted quisiera decir que la sangre de Cristo no es efectiva. ¿Quisiera decir usted que la sangre de Cristo no es efectiva para la salvación y para la vida eterna? Tiene poca capacidad y que esa capacidad está otorgada al hombre. Sabemos que la salvación pertenece a Jehová, la salvación pertenece al Señor, así lo dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 11 versículo 15 dice la palabra de Dios. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí un ejemplo claro de que la palabra mundo en este texto, según su contexto, está hablando ahí de todo el mundo, de todos los habitantes, ¿cierto?, los cuales el Señor va a gobernar. Pero cuando usted lee, ¿cierto?, como los tesalonicenses, cuando dice, Demas me ha desamparado amando a este mundo, en la palabra mundo no quiere significar que Demas amaba a todos los habitantes de la tierra, sino que la palabra mundo se refleja en su amor por las cosas terrenales, por las cosas, ¿cierto?, que lo llevan al pecado. Por eso la palabra mundo, siempre que usted lea la palabra mundo en las Escrituras, debe determinarla bajo su contexto, debe determinarla bajo lo que se está hablando y diciendo. Nunca debe distorsionar esta parte. Apocalipsis capítulo 11, Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Apocalipsis 20, verso 15 dice la palabra del Señor así. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si Cristo muere por todo el mundo sería salvo, como lo dice el universalismo.
Pero vemos en la Escritura que no todo el mundo es salvo porque hay personas que no están escritas en el libro de la vida, las cuales son echadas al mismo lago de fuego. Apocalipsis 21:8 dice la palabra del Señor: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si la sangre de Cristo perdona todo pecado, ¿por qué estos pecadores se van, como los cobardes, incrédulos, abominables, se van al infierno? ¿Por qué se van? Porque obviamente la sangre de Cristo no estaba sobre ellos. Cristo no murió por esas personas. Ahora eso debemos comprenderlo en la mirada de Dios. En la mirada de nosotros no podemos determinar eso. Por eso Juan, en la primera de Juan, está hablando en un contexto, ¿cierto?, estrecho, pero a la vez, ¿cierto?, indeterminado. Por eso la palabra del Señor aquí nos dice, ¿cierto?, en primera de Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, verso 2, ¿cierto?, 2c, si lo podemos identificar dentro de lo que estamos estudiando. Sino también por los de todo el mundo. ¿Pero a qué mundo se está refiriendo? Obviamente, murió por el pecado del mundo, de los escogidos. Porque Cristo, el Señor nuestro Dios, murió por los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Los que tienen fe en Jesús. Los que tienen fe en Jesús. ¿Y quiénes son los que tienen fe en Jesús? Los que han sido transformados por el Espíritu Santo. Como dice San Juan capítulo 1, verso 2. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Obviamente tenemos entrada a esta gracia por medio y solo por medio de la fe. Podemos hacer que este sacrificio del Señor Jesucristo, atestiguar de que verdaderamente Él ha derramado su sangre por nosotros. Y si leemos el contexto nuevamente de San Juan capítulo 3, verso 16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para, aquí está, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso creemos que el sacrificio de Cristo es un sacrificio con propósito. Y ese propósito es salvar a los que creen. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Se fija que este mundo no está abarcando a todo el planeta Tierra, porque si dijéramos que está abarcando todo el planeta Tierra, falló el Señor. Porque aquí dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuál es el propósito de que Jesucristo haya venido a la Tierra? Salvar al mundo. Entonces, si no puede salvar a todo el planeta Tierra, como algunos podrían malinterpretar este texto, como la palabra mundo a todos los habitantes de esta Tierra, quisieran decir con eso que Cristo fracasó. Por lo cual Él no ha fracasado, porque Él murió por un grupo determinado de personas. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Están los que creen y están los que no creen. Los que creen tienen fe porque Dios se la ha dado. Los que no creen desechan las cosas del Señor, aborrecen las cosas del Señor. Como dice el verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Todo el mundo fue salvo? No, porque hubo también, ¿cierto?, un grupo de personas las cuales amaron más las tinieblas que la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por lo cual, ¿cierto?, llegamos a este entendimiento que no todos los habitantes del mundo van a ser salvos. Todo el mundo de los escogidos sí será salvo por el mismo Señor nuestro Dios. Prueba de eso lo podemos encontrar en este mismo San Juan capítulo 3, pero en el verso 36. San Juan capítulo 3, verso 36. Para entender que la eficacia que tiene la sangre de Cristo es una eficacia total. Es una eficacia total. Porque por todos los que Cristo muere, todos aquellos por los cuales Cristo murió son salvados. San Juan capítulo 3, versículo 36, dice así la palabra del Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna,
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Están los que creen y los que no creen. Y los que creen, ¿pueden perder su salvación? No, porque tienen vida eterna, tienen una vida que no se termina. Eso es lógico como la palabra del Señor aquí lo expresa. San Juan 10, 28. San Juan capítulo 10, versículo 28, dice la palabra del Señor así: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Se fija por qué la palabra mundo del principio se habla del mundo de los escogidos? Porque es una efectividad tremenda del trabajo que el Señor hizo. El Señor muere por los escogidos y los escogidos son salvos por Él. ¿Por qué? Porque aquí la palabra del Señor da, ¿cierto? Les doy vida eterna, no van a perecer jamás. Y le está hablando, ¿cierto?, de esta vida espiritual que tenemos en el Señor. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No hay nadie que pueda estorbar los planes de Dios y hacer que un hijo de Dios se vaya o hacer que un hijo de Dios se aleje de Él y no vuelva nunca a Cristo. Eso es imposible, porque nadie las puede arrebatar de la mano del Señor. Nadie puede arrebatar las ovejas del Señor de su mano. Vemos también en San Juan 18, versículo 9, que la palabra del Señor dice: para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Y usted dice, pero se perdió uno. Y aquí obviamente en el contexto está hablando de los discípulos. Se perdió uno. ¿Pero quién se perdió? El Señor lo dijo: el hijo de perdición. De los 12, uno era diablo. Y el Señor murió obviamente por los 11, no por Judas. Aunque no haya muerto el Señor en la cruz por Judas, sí, el Señor tuvo gran misericordia con él, por tenerlo con él. Toda esa cantidad de tiempo en la cual el Señor predicó, vivir con el Señor, andar con el Señor, y aún así no aprender nada de él. Aún así entregar al mismo Señor. Que el Señor no haya muerto por todo el mundo, eso no significa que no los ame en su amor providencial, porque aún sigue haciendo salir el sol sobre justos y injustos, aún permite que en muchos lugares donde la palabra es desechada, aún se siga hablando del Señor, aún se siga hablando de la palabra de nuestro Dios, aunque la gente la desprecie. Colosenses capítulo 1, versículo 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Dónde está nuestra redención? En su sangre. ¿Dónde tenemos el perdón de pecados? En Cristo. Porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y verso 20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Se fija la importancia de esto? Si llegamos al cielo, llegaremos al cielo, porque el Señor a través de su cuerpo de carne nos ha hecho santos, nos ha hecho sin mancha, nos ha hecho irreprensibles delante de Él. Y aquí dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo fui hecho ministro. Aquí dice, cierto, obviamente el apóstol Pablo. Así vemos, hermanos y hermanas en el Señor, que los verdaderos cristianos van a perseverar hasta el final. Los falsantes van a ir quedando en el camino. Así de claro es la palabra del Señor. Pero todos aquellos que serán salvos, son salvos, porque obviamente dice Efesios capítulo 2 verso 8, por gracia soy salvo. No dice como algo que puede pasar o no puede pasar, no, son salvos.
aquellos que verdaderamente han sido salvos por Cristo, van a permanecer hasta el final, porque Cristo murió por sus pecados. Pero nosotros, ¿cuál es la actitud que debemos tener? Lo que dice Juan. San Juan capítulo 2, verso 1. Y Él es la propiciación, es decir, Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros. Hermano, no crea que nosotros vamos a ser los últimos cristianos, no, sino también por los de todo el mundo. No conocemos a nuestro alrededor a quién, ¿cierto?, se refiere, pero sí se refiere netamente a aquellos que creerán en Cristo, a aquellos que se aferrarán con la fe otorgada por Dios, por medio del Espíritu Santo. No crea que usted va a ser el único salvo. No crea que es su denominación o donde solo usted se reúne, sino a todos aquellos que crean verdaderamente con esa fe dada por el Espíritu Santo de Dios. Porque la sangre de Cristo tiene una eficacia tan grande y tan tremenda que por los que Él muere, esos mismos por los cuales Él muere y entrega su sangre, esos mismos son salvos en el final de los tiempos. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a orar a la presencia del Señor. Padre Santo y Dios Todopoderoso, agradecemos, Señor. Y creo que ni aunque trabajáremos toda nuestra existencia y toda nuestra vida la diéramos, te podríamos pagar, Señor, este gran amor que has tenido para con nosotros. Ciertamente una persona moriría por alguien bueno, pero tú has muerto por impíos, por personas, Señor, de las cuales te hemos ofendido, te hemos fallado, hemos faltado, Señor, a tu palabra, hemos sido desleales, hemos sido menospreciadores. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios vino a nuestro corazón, nos diste vida juntamente con Cristo. Oh Señor, por medio del Espíritu de Dios has hecho un gran cambio en nosotros. Nos has hecho una nueva criatura. Nos has capacitado con fe genuina, fe no fingida, fe fundamentada en las Escrituras. Y tenemos la confianza de que si llegamos al cielo, Señor, será solo por tu gracia. Será solo, Señor, porque tú has derramado tu preciosa y bendita sangre por nosotros. Será, Señor, porque tú eres la propiciación por nuestros pecados. Tú, mi Señor Jesucristo, eres nuestro abogado, eres nuestro defensor, el que ha aplacado la ira del Padre sobre nosotros. Señor mío, Padre mío, no te has reservado ni a tu amado Hijo. Lo entregaste por nosotros, viles pecadores. Pero por tu gracia y misericordia nos has dado una esperanza. Te ruego, Señor, que la gracia, la fe, la paz y el amor de Cristo sea en cada uno de nosotros. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la honra y la gloria sea en el solo soberano Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga, amén, mis hermanos y hermanas en el Señor. Que el Señor les guarde. Amén.